Winston Churchill. Uno de los pioneros en hablar del tema ovni hace muchos años fue Winston Churchill, un político, militar, escritor y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial y nuevamente de 1951 a 1955. Churchill era también un apasionado de la ciencia y sentía curiosidad sobre la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre. Tal era su interés que en 1939 el exmandatario escribió un ensayo titulado ¿Estamos solos en el universo?, en el que exponía de forma razonable las condiciones necesarias para la vida en otros planetas y expresaba sus dudas de que nuestra civilización fuera la única en el universo. Este artículo era parte de un ensayo largo que nunca llegó a ser publicado en ese momento, pero fue redescubierto y publicado en 2016 en la revista científica Nature. Sin embargo, su interés real llegó luego de las denuncias de avistamientos de objetos extraños durante los enfrentamientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Los llamados Foo Fighters era un término utilizado por los aviones de esta guerra para referirse a fenómenos aéreos extraños que venían regularmente durante sus misiones de combate. Estos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas, que aparecían individualmente o en grupos. Muchas veces perseguían o acompañaban a los aviones militares, aunque no existe evidencia de que algún Foo Fighters haya intentado algún tipo de ataque. Estas esferas se caracterizaban por su alta velocidad y las maniobras más allá de las posibilidades tecnológicas de la época. Los relatos afirman que podían acelerar, detenerse instantáneamente o flotar estáticos durante un largo tiempo. Que observaron los Foo Fighters fueron aviadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahí es donde aparecen los primeros testimonios de algunos que iban en el avión, pilotos que iban en el avión y que aparecen volando estas bolas de fuego, como dije, no mayores de 50 centímetros de diámetro, acompañando al avión, ¿ya? Y de repente se iban a velocidades supersónicas. Hay un caso de un avión que trató de esquivar en la Segunda Guerra Mundial y se encontró con un enjambre de Foo Fighters, según el testimonio, y chocó con los Foo Fighters y no le pasó nada. Es decir, serían una especie de bolas de fuego, de gases o interdimensionales, que en el fondo chocaron, pero no les pasó nada. Esos son testimonios que hay. Los Foo Fighters fueron observados por pilotos militares británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados inicialmente pensaron que podía tratarse de algún arma secreta de los nazis. Sin embargo, los dirigentes nazis pensaban que era un arma secreta de los aliados. El Ministerio del Aire sospechaba que tal vez se trataba de armas secretas alemanas, porque sabíamos que los alemanes estaban construyendo el B-1, el cohete B-2, y también estaban probando el avión de combate Me-262, el primer avión de combate en servicio activo. Entonces, realmente sospecharon que tal vez se tratara de armas secretas alemanas. Al final de la guerra, se entrevistó a pilotos alemanes capturados, y dijeron que habían visto cosas muy similares, y pensaban que eran armas secretas británicas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y tampoco sorprende que si algo así se hubiera informado al gabinete de guerra y hubiera sido discutido por Churchill, bien podría haberse mantenido en secreto. Porque, por ejemplo, cuando el primer cohete B-2 aterrizó en Londres, creó un enorme cráter y mató a mucha gente, el comunicado de prensa de la oficina de guerra que salió fue que se trataba de una explosión de gas, porque no querían asustar a la gente en el tiempo. Entonces todo se habría mantenido en secreto, sobre todo si se sospechaba que se trataba de un arma alemana. Así que no creo que Churchill hubiera hecho eso deliberadamente. ¿Sabes? No creo que se hubiera mantenido en secreto durante 50 años, pero es muy posible que haya una pizca de verdad en esta historia. Se dice que ambos bandos estudiaron el fenómeno y abandonaron las investigaciones al comprobar que no eran una amenaza. Similar a lo que ocurre ahora, ¿verdad? Ronald Reagan y la amenaza alienígena. Ya concluyendo este especial,
vamos a hablar de lo que ocurre con el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en una asamblea de la ONU. Si bien se sabe que fue en tono de broma, a los amantes de la conspiración les llamó mucho la atención. En una parte del discurso ante las Naciones Unidas del 21 de septiembre de 1987, Reagan dijo básicamente que los países del mundo se unirían frente a una potencial amenaza extraterrestre. Si bien la afirmación está extraída en el contexto de un discurso más largo, no dejan de ser llamativas las frases que usó. Quizás necesitemos alguna amenaza universal externa que nos haga reconocer este vínculo común. De vez en cuando pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena desde fuera de este mundo. Y sin embargo, les pregunto, ¿no hay ya entre nosotros una fuerza extraña? Y todo se pone más interesante cuando varios investigadores conectaron este hecho a lo ocurrido con Phil Schneider, un geólogo e ingeniero estructural del gobierno de los Estados Unidos que estuvo implicado en la construcción de bases militares subterráneas en agosto de 1979. Schneider protagonizó un hecho de tremenda repercusión. Reveló al mundo la colaboración entre alienígenas y humanos, un intercambio tecnológico, a cambio de su permanencia en la Tierra en bases subterráneas. Lamentablemente, el hombre apareció muerto en su hogar en circunstancias misteriosas. El caso de Phil Schneider es uno de los más famosos e intrigantes de la ufología, ya que supuestamente se enfrentó a un grupo de seres de tipo gris dentro de la base secreta de Dulce, donde estaba trabajando. Phil resultó gravemente herido y varios de los grises murieron en el enfrentamiento. Para sorpresa total, en primer lugar, el gobierno lo sabía todo, no se lo contó a nadie. Cuando vi a los boinas verdes y boinas negras en el campamento, dentro de nuestro campamento de geólogos, supe que algo estaba pasando, que el trabajo había terminado. En primer lugar, sabía todo sobre la agenda extraterrestre. Te lo explicaré en unos minutos. Los grandes alienígenas grises habían estado acampados allí durante, en la medida de lo posible, unos 400 o 500 años. Había sido una de sus bases internas, y perforamos agujeros justo encima. Todo el aire apestoso, todo el aire negro y lleno de hollín salió tan pronto como se hizo el primer agujero, y todo este hollín salió a la superficie. Bueno, ahí fue cuando se desató el infierno, de verdad, empezó todo. Entre yo y esta anciana aquí en el frente, estaba sentado un alienígena gris de 2 metros de altura. El hedor era peor que el peor cubo de basura que puedas imaginar. La persona, o la entidad, era absolutamente horrible. No perdí el tiempo buscando mi pistola. En aquella época, como ingeniero, no tenía tiempo de cargar toda la carpeta de uno de esos grandes subfusiles, con toda la espuma del mar y la fruta amarilla. Maté a 2 de ellos. Sí, son mortales y mueren. Sin embargo, en el proceso, uno de ellos hizo esto. Todo lo que recuerdo es que simplemente agitó su mano frente a su pecho. Y lo siguiente que sé es que este rayo azul me golpeó y literalmente me abrió como a un pez y me quemó los dedos. En una de sus últimas conferencias, Schneider contó que esta raza estaba desarrollando en conjunto al gobierno de los Estados Unidos armas muy sofisticadas que serían utilizadas en lo que el gobierno de Reagan llamó Proyecto Guerra de las Galaxias. Supuestamente un elaborado y ultra tecnológico plan de defensa ante un posible ataque nuclear soviético. La idea del gobierno de los Estados Unidos era proteger las hipotéticas llegadas de misiles balísticos utilizando complejos sistemas de neutralización. Supuestamente, el proyecto se cerró debido a la falta de fondos y a la tecnología insuficiente para solventarlo. Además, la Unión Soviética se disolvió en 1991. Como dato curioso, en la Cumbre de Ginebra de 1985 se dio la primera reunión entre el presidente Ronald Reagan y el secretario general soviético Mikhail Gorbachev. Allí, el mandatario estadounidense le manifestó al líder soviético que ambos países se unirían ante un eventual ataque extraterrestre. Ronald Reagan describe esta circunstancia como una de las más aterradoras de su vida.
Él viajaba en un avión privado cuando en medio del viaje él comienza a percibir que a la misma altura de su avión, Así, por la ventana. ¿sí? Y a la misma velocidad que iba su avión, había un objeto discoidal que no se movía del lugar y seguía el avión a la misma velocidad. Nunca hizo ninguna maniobra de alejamiento ni acercamiento, no. Estuvo ahí durante casi 1 hora de viaje. Durante años, los detalles de la charla se mantuvieron en secreto, pero durante una entrevista en 2009, el secretario de Estado de Reagan, George Shultz, afirmó que Gorbachev reveló que el mandatario le preguntó directamente si era posible dejar de lado sus diferencias en caso de que el mundo fuese invadido por extraterrestres. Esto nos lleva a pensar, ¿es posible que Ronald Reagan tuviese información sensible sobre estos seres y por ese motivo habló de esta amenaza tantas veces? ¿Finalmente Phil Schneider decía la verdad? ¿Qué piensas?